parece... Sí, Yanire. Igual por el tema educación, sí que diría que creo que se están integrando muy poquito las nuevas, ¿no? De alguna forma queda como todavía mucho más por hacer para que estemos educando en las redes sociales, desde dentro de las redes sociales, en los propios centros educativos, ¿no? O sea, es que de alguna forma es como esto es un mundo que está afuera, a nosotros no nos interesa entrar, ¿no? Y que depende mucho del voluntarismo, ¿no? Yo no hablaba de su profe, pero claro, es que su profe tiene muchas ganas de trabajar, ¿no? Y a mí me da bastante rabia que sea necesario encontrarnos con gente que tenga ganas de trabajar para poder trabajar sobre ello, ¿no? De alguna forma estamos siempre pendientes de esa voluntariedad de quienes quieren trabajar en ciertos temas, ¿no? Y que sigue costando mucho meterlo. No ya a nivel de financiación o de capacidades horarias, etcétera, etcétera, donde ya digamos que nos metemos en más dificultades aún, ¿no? Pero sí es que simplemente para poder trabajar este tema que a mí me parece súper vital, que están viviendo en los centros escolares todos los días, o sea, que por mucho que tú capes las redes sociales en tu centro educativo, en el smartphone entras perfectamente, o sea, que es ilógico y es que es, no sé cómo decirlo, es como paranoico. Me vas a decir que por cerrar las redes sociales en tu centro educativo los chavales y las chavalas no vayan a estar. Pero si solamente tienes que hacer así con el móvil y entras perfectamente, ¿no? Y están dentro del centro educativo. Entonces, ¿por qué no integrarlas como una herramienta educativa? Que parece que no lo es, ¿no? Entonces, sí que creo que queda mucho por intentar verlo desde ese punto de vista como herramienta y como una vía perfecta para poder trabajarlo, ¿no? Se me quedaba ahí como un poco decir eso. Con sus gaitadas, y estoy dando la clase y no les puedo prohibir que apaguen el móvil, que estén a lo que tienen que estar en la universidad, claro. Yo pues sí le escuchaba, pero bueno, pues decía que están tiqui, 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 tiqui. Con 22, 23 años, claro, son gente universitaria. O sea, yo, vamos, que estoy de acuerdo y yo soy la primera que muchas veces me despisto y no estoy en el aquí, en el ahora por estar ahí con el móvil. Pero por otro lado, tampoco es que cuando no había posibilidad de chatear la gente estuviera atenta todo el rato. Lo que pasa es que no lo veías. O sea, claro, o sea, aquí es como que el móvil te da cierta legitimidad para estar a otra cosa, pero antes pues tu imaginación fluía por otros derroteros, ¿no? Y el otro día con Marta y con Andrea estábamos hablando del tema del ciberbullying, por ejemplo, ¿no? Que hay mucha alarma, o con lo del sexting. No sé, como que entonces lo que decía un poco Yanire de si es el WhatsApp el que rompe las relaciones o si es un modelo de relaciones pernicioso, pues esto es lo mismo, ¿no? Que a veces con esto del sexting, o sea, como que el sexting, ¿sabéis qué es? Cuando se chantajea, cuando se difunden fotos o vídeos eróticos, ¿no? Yo qué sé, pues yo cuando era adolescente en el Instituto de Munguía, mi mejor amiga sufrió un año de bullying porque un chico fue contando que se había enrollado con ella y que le había hecho una mamada, ¿no? Lo cual con 15 años era un escándalo. O sea, es que eso es sexting, pero sin fotos. Pero, o sea, no creo que la sensación de exposición y de humillación vale que crezca si hay una foto, pero contra lo que tenemos que ir es contra el bullying y contra el modelo sexual que hace que una chica sea humillada pues por algo tan sano como practicar el sexo oral en un momento dado, ¿no? Entonces, o sea, como que me preocupa que el alarmismo se centre tanto en el formato porque, porque los propios proyectos que trabajan en contra del sexting muchas veces se olvidan de la perspectiva de género y es mucho más importante cuestionar la doble moral sexual y promover el empoderamiento de las chicas que el hecho de si ahora te humillan con una foto o antes con, pues eso, ¿no? Con el chismorreo desvirtual o lo que sea. Yo quería decir una cosa que me lleva chirriando toda la mañana, que es cómo hacemos la distinción entre lo virtual y el mundo real. Eso ya podemos seguir haciéndolo nosotros aquí, pero la gente de menos de 25 años no la va a hacer nunca más. Entonces, como si queréis la seguimos haciendo, pero que ya en el mundo no va a seguir existiendo. Yo estoy diciendo esto en un streaming y tengo aquí Twitter, tengo internet en la palma de la mano y bueno, ya lo sabemos, ¿no? Y entonces con eso está la idea de que lo que está pasando en internet es lo que está pasando en el mundo. Hay bullying, como había bullying cuando no había Twitter para hacerlo a través de él.
Y además, de hecho, está todo este discurso de meter miedo con el tema, pero si te pones a estudiarlo, no han aumentado las cifras de bullying en ningún lado. Y voy a traer una cita que al final no la he metido por no enrollarme más, de una mujer norteamericana que se llama Dana Boyd. Boyd es B-O-Y-D, por si queréis buscarla, muy interesante, que ha hecho muchas cosas de antropología, de trabajar con adolescentes para ver cómo utilizan las redes sociales. Está a punto de publicar un libro, ha publicado ya muchos y tiene un blog y podéis encontrar por ahí artículos y podéis leer en inglés porque no está muy traducida. El próximo libro que va a publicar empieza con una cita que le dijo un chico en una entrevista, que era: por favor, dile a mi madre que voy a estar bien. O sea, cuéntale, tú que has entrado en nuestras comunidades, sabes cómo funciona Facebook, cómo funciona Twitter, cuéntale que estoy bien, que no pasa nada, que no estoy haciendo nada que no hiciera ella cuando iba, en el caso de Estados Unidos, al centro comercial los fines de semana. Y es ese discurso el que cuando te pones a estudiar, cuando la gente que hace antropología y que estudia lo que se hace en este tipo de comunidades se da cuenta totalmente que no es que sea un mundo distinto en el cual pasan cosas hiperlocas, es que pasa lo mismo que nos pasaba, pues eso, cuando íbamos los fines de semana al centro comercial, al cine o al sitio donde nos dejaran salir según en cada contexto social. Perdona. No. Quería sobre todo hacer un poco, porque siempre hablamos de los adolescentes están ahí enganchados con... Pero vamos a ver, no vais en el metro todos los días, en el metro no está todo el mundo enganchado, yo veo a gente de todas las edades, de mujeres, hombres, no quiero decir viceversa porque, ¿no? Pero, o sea, vamos a ver, que estamos conectadas y conectados todo el día ya, que nos envían cosas del trabajo por WhatsApp, ¿sí o no? Que estamos en ese mundo ya, ¿no? Y que estamos siguiendo, manteniéndonos en... Ay, esas son nuevas tecnologías y eso son cosas que utilizan así los adolescentes, ¿no? Y no es en ese sentido, ¿no? Pero cuando hablaba también Yune un poco del tema de... cuando nos están enviando un contenido, por ejemplo, de una chica, ¿no? Lo que se habla del sexting, ¿no? Yo creo que todavía seguimos sin hablar de nuestra respuesta colectiva. Es decir, si a mí me llega un vídeo de una chavala a mi WhatsApp, no me llega porque me lo haya enviado su ex. Su ex lo envió un día, pero luego lo compartieron 50.000 personas. Y entre esas 50.000 personas estamos personas de esta sociedad. Es decir, de aquí, que tú lo ves, lo recibes y lo envías. ¿Por qué lo envías? Porque seguimos manteniendo una cultura del sexo, ¿no? Y seguimos manteniendo la misma hipocresía también sobre la sexualidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no dejamos de cambiar esos mensajes de no subas, no compartas vídeos, no sé qué, y no nos centramos también en todo lo que podemos hacer el resto de personas intentando evitar esas respuestas, ¿no? Si yo recibo un vídeo, lo primero que debería de hacer, o lo primero que a mí me gustaría hacer, sería decirle a quien me lo ha mandado: te has pasado un huevo, ¿por qué me mandas a mí esto? ¿No? Y de alguna forma, si hiciéramos más eso, también esas violencias de alguna forma se podrían proteger desde la respuesta colectiva, ¿no? Pero sí que creo que bueno, pues eso, que tendemos mucho a ponerlo en el exterior y eso le pasa a otras personas, pero yo no estoy enganchada, ¿no? Y a mí no me pasa, ¿no? Y realmente, o sea, que yo estoy enganchada, pero que estoy segura de que la mayor parte de gente que está aquí está enganchada y la gente que nos está viendo por streaming está enganchada también. Y no son adolescentes y no son... ¿Vale? No sé.